Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez. En una más de las charlas que tenemos con los autores de Bonilla Artigas Editores, y en esta ocasión me es muy grato saludar y dar las gracias por haber aceptado la invitación a Alicia García Bergua, que acaba de publicar este bonito libro, bueno, no diría bonito, puede decir hermoso, libro que se llama Canciones en Voz Baja, libro de poesía. Alicia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, por nada. Bueno, ya el libro lleva un año publicado y va circulando porque ya sacaron una edición nueva, Okay. que es rarísimo en un libro de poesía. Muy raro. Sí. Cuéntanos, ¿cómo llegas a la poesía? Pues estaba pensando ayer en otra charla con una amiga que yo llegué a la poesía de una manera muy extraña porque podría haber sido narradora, podría como haber elegido un camino menos complicado, ¿no? Yo estudié filosofía y me he dedicado muchísimo tiempo a la divulgación de la ciencia, pero entre mis obsesiones siempre ha estado las emociones y las metáforas y el lenguaje emocional. Y esto para mí ha sido como un tema importantísimo en mi vida y creo que ese es el tema que a mí en realidad me hizo poeta, ¿no? O sea, una reflexión emotiva, ¿no? Mis reflexiones emotivas, mis pensamientos emotivos, en fin. Ahora cuéntanos un poco de Canciones en Voz Baja, que es un libro que yo diría es un libro muy íntimo y es muy personal, es muy autobiográfico, ¿no? Es como si de repente pudieras hacer esta autobiografía no en prosa, sino en poesía, porque como lo que señalabas ahorita, se vuelve mucho más emotiva, ¿no? En las figuras. Y es un libro que te deja un regusto de mucha soledad. Sí, bueno, yo creo que todos los poetas en realidad hablamos de nuestra soledad, pero esa soledad se compone no solo de la persona que somos en diferentes momentos de la existencia, sino de las personas que traemos en Canciones en Voz Baja. Hay reflexiones muy solitarias pero a la vez hay este reconocimiento de que uno está formado por muchas personas, que uno es su familia, que uno es lo que le pasó a su familia, que uno es lo que habló con ellos, en fin, ¿no? En ese sentido es autobiográfico, en el sentido de reconocerme como un sujeto que está compuesto de muchas gentes, de muchas facetas, ¿no? Y en ese reconocerte también te reconoces como una observadora, ¿no? Básicamente como una observadora. Eso es lo que es paradójico de mi poesía y creo que eso es lo que a muchos les llama la atención. Yo me he dedicado durante años a la divulgación científica y yo tengo como cierto espíritu de observación científica, de mis propias emociones, de mi propia persona en diferentes épocas. Entonces o sea, mi poesía en general, creo, pero en Canciones en Voz Baja hay esta como observación de mí en mis recuerdos, en mis evocaciones, observaciones de mi cuerpo. Ahora estoy escribiendo un libro donde que tengo el título hace ya mucho, que es
mi cuerpo de memoria, que podría decir mi cuerpo de memorias, ¿no? Pero es mi cuerpo de memoria, porque en realidad somos un cuerpo que va atravesando una serie de estados psicológicos, emotivos y experienciales y experimentales. Y entonces en mí hay como una, una introspección y una observación que se quiere como desapegar un poco y mirar como desde el punto de vista de la escritora, ¿no? De la literatura. Y en ese sentido, podrías manejar como la parte que dedicas mucho a tu familia, la parte que dedicas a ti, pero hay una parte que a mí me llama la atención, árboles, pájaros y perros. Sí, bueno, hay una que creo que en realidad es como, yo siempre he sido muy consciente del hecho de que el ser humano, eso de decir el hombre y la naturaleza es una profunda falsedad, ¿no? Yo creo que somos la naturaleza, somos un animal con muchos estados de conciencia diferentes, con muchas sensaciones diferentes. Por eso nuestro lenguaje viene de ese animal, sobre todo el lenguaje poético y las metáforas provienen de ese animal. Entonces, la naturaleza para mí, no tengo mucha relación real y práctica con la naturaleza, pero está representada en mis poemas, en los árboles, en los pájaros y en los perros, ¿no? Sí. Porque tienes un perro, por Porque lo tengo un visto. perro. Eso lo aprendí del libro. Y tengo tuve otro perro antes, mi labrador, que se llamaba Dylan, y tengo a mi perro Marley, que está ciego. Y y he desarrollado como una relación, pues también de mucha observación de nuestra relación con los perros, con los animales, ¿no? O sea, en otros poemarios míos hablo de qué clase de relación tenemos con ellos, ¿no? Esto de por qué hemos humanizado al perro, por qué hemos humanizado a los gatos, ¿no? ¿Por qué nos hemos convertido a nuestro ecosistema, ¿no? Hace poquito veía precisamente en Facebook una, una serie que no sé si es coreana o que tienen un mono, que tienen monos, que no sé si son capuchinos, son unos monos que los visten, los convierten en personas y están en las casas viviendo vidas de personas y metiendo ropa a la lavadora y estoy jugando con los niños. Y entonces a mí eso me llama muchísimo la atención. Me llama mucho la atención lo que hemos hecho con los animales. O sea, cómo hemos puesto los animales al servicio de nuestra vida, ¿no? Y bueno, en el caso de los perros, pues los perros no pueden vivir sin nosotros, ¿no? Pero hay, saliéndome ya del tema ahorita del libro un momento, en este hacer de los animales, por ejemplo, hacer del animal, como decías, un servicio, ¿no? Y pienso en animales que nos sirven, como puede ser la vaca, o puede ser el borrego, pero yo a veces siento y me molesta profundamente la manera en que se ridiculiza a un perro, a un gato, ¿no? Esto que dices de los monos que los visten, o sea, los sacas totalmente de su naturaleza, ¿no crees? Pues sí, o sea, la domesticación implica muchas cosas, ¿no? Implica que los tengas que los tengas que castrar, que no puedan tener progenie libremente, que no puedan tener una vida con otros perros real, ¿no? Y pero que también pues es una vida tremenda para ellos. Pero, pero, pero sí, o sea, yo ya sin juicio, porque si nos ponemos a enjuiciarnos, pues
pues además de que somos los malvados de una historia, no puedes observar nada, pero sí me llama mucho la atención lo que hemos hecho de ellos, ¿no? La necesidad de cómo hemos restituido con ellos nuestra necesidad de compañía, cómo cómo los hemos hecho dependientes de nosotros, afectivamente, emocionalmente, cómo son parte de nosotros, ¿no? Y en eso hay una crueldad y una maravilla, porque obviamente yo sí tengo la idea de que la especie humana se hizo no solo cazando y a través de una serie de prácticas, sino que el comportamiento de la especie humana esto tuvo mucho que ver con la domesticación, o sea, la capacidad de llevar rebaños, de tener ciertos animales alrededor, ¿no? Bueno, la domesticación del perro, que es creo la primera domesticación, ¿no? Y con el perro es con el animal con el que tenemos una relación como de muchísima más herencia, ¿no? Y hasta simbiótica, ¿no? Hasta simbiótica, porque los perros entienden nuestro lenguaje, porque los perros han aprendido durante generaciones y generaciones a observarlo, ¿no? Y a ver qué queremos, y a ver cuándo les vamos a dar de comer, y a ver cuándo los vamos a sacar, ¿no? Eso. Entonces, bueno, yo tengo una curiosidad inagotable. O sea, eso es lo que me pasa. Entonces, en todas las situaciones humanas, yo me vuelco y eso fue lo que me pasó teniendo perro, que me empecé a volcar y bueno, incluso, bueno, entrené a mis dos perros, ¿no? Con entrenadores y vi cómo trabajaban con ellos. Iba yo a trabajar con los perros porque siempre he tenido perros grandes, entonces el perro grande te puede tirar y hacer cosas tremendas, en fin, entonces yo siempre he tenido como la curiosidad esto, de aprender de las relaciones, de aprender de lo que estás haciendo cotidianamente, de lo que estás viviendo cotidianamente, no solo desde el punto de vista psicológico, que eso yo creo que ahora es la enfermedad de nuestro siglo, ¿no? O sea, interpretar todo alrededor de nosotros y psicoanalíticamente, y en fin, sino que tengo una auténtica curiosidad por, por, por entender la especie excepcional que somos. Y esa es una palabra clave, ¿no? Curiosidad, con filosofía, con divulgación de la ciencia, con poesía, tiene que estar conectada, si no, son labores que son mucho más difíciles de hacer, ¿no? Pues sí, o sea, sí, o sea, esto me decía una amiga que le llamaba yo, que ha leído mucho lo que he escrito de divulgación y que ha leído mis ensayos, que yo tengo una mente, es que tengo mente de científico, ¿no? De alguien, porque sí, porque tengo esta como curiosidad desinteresada por no saber solo lo que me está ocurriendo a mí y entender ciertas broncas que todo el mundo tiene, sino como compartir un poco desinteresadamente este conocimiento que tenemos de primera mano sobre la naturaleza humana, ¿no? Que yo creo que eso está en la poesía y en toda la literatura. O sea, estaba pensando, por ejemplo, en cosas raras, porque estaba recordando ayer precisamente esto, la novela de Marcel Proust, El tiempo perdido, ¿cómo se llama? El libro de Sodoma y Gomorra, donde, donde relata una relación homosexual
que es la del Barón de Chaville, con un chalequero al que él va a ver. Y Proust, curiosamente, en esa parte, porque en ese libro hay como muchas maneras de describir las cosas y de pensar en todo. La describe como si fuera un rito entre insectos. Entonces hay allí como una curiosidad, como decir, bueno, pues, hay allí en la naturaleza del cortejo y apareamiento. Claro que hay cierta perversión en esa mirada, pero bueno, eso también es parte de la literatura. Y parte de la condición y humana. parte de la condición humana, pero hay también como que hay una observación que se aleja y un punto de vista que se aleja y que trata de observar desde lejos, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Sí. Y él tenía, o sea, sí me acordé, bueno, el papá de Proust era epidemiólogo, Okay. y Proust leía de ciencia. Y entonces llama la atención eso. Sí, sí, ¿no? Igual Chekhov era médico, ¿no? Sí, y creo que leía mucho de ciencia todos, ¿no? Sí. Y bueno, incluso con un amigo mío que es también un lector de Proust, que se llama Sergio Regules, que es un escritor de ciencia, siempre teníamos el sueño de hacer una especie de conferencia, porque él quería trabajar en todos los contenidos científicos que hay en Busca del Tiempo Perdido. Okay. Y bueno, y yo creo que eso sería maravilloso, ¿no? Pero yo creo que allí está, o sea, que en esa actitud mía de donde confluyen la poeta con la que quiere, con la que observa un poco despegadamente, un poco científicamente, allí ese es mi espíritu. Okay. Y el libro cierra de una manera que parece que te despides del mundo, ¿no? A mí me da esa impresión, o sea, los últimos poemas son como muy... Sí. ¿no? Es que yo creo que uno vive épocas de la vida donde vives el futuro y la vejez y con toda una serie de ilusiones. Pero yo creo que parte de la cuestión final de este libro es la aceptación de la muerte, de que uno es un ser mortal, de que los momentos que uno ha vivido no regresan, de que uno se irá sin darse cuenta, ¿no? Y sin pensar particularmente en nada, ¿no? Y eso también es asombroso, ¿no? O sea, porque siempre se hace como desde la vida, uno hace la partida, ¿no? Una especie como como si fuera la partida a un lugar más allá. Yo creo que eso es producto del cristianismo, ¿no? Y realmente cuando descubres bueno, pues que eres de la naturaleza, que eres del mundo natural y partes como todos los seres, ¿no? O sea, claro que el budismo y las religiones te dirán que vas a formar parte de algo más trascendente o en fin, ¿no? Pero yo creo que hay que aceptar ese hecho duro de la vida, de que de pronto eso se puede interrumpir, ¿no? Duro y el más definitivo de la vida, ¿no? Porque Claro. finalmente es el que realmente nos afecta en nuestro ser, claro. ¿no? Porque muchas veces filosofamos o pensamos, pero en los bueyes de mi compadre, Claro. ¿no? Entonces el chiste es esta conciencia tan clara que tienes al final del libro, que es esta aceptación, ¿no? Sí, es como una aceptación que no es que me despida yo,
porque es como la aceptación de decir, bueno, yo vengo de aquí, de todas estas gentes, de todas estas percepciones, de todas estas sensaciones, pero esto se termina. Sí, que eso es, tú haces un viaje, como yo te decía, esto es una autobiografía, esto es un viaje alrededor de tu vida, de tu infancia, en este pequeño libro de poemas, que se vuelve muy emotivo, se vuelve muy íntimo, se vuelve muy de repente atroz, ¿no? Esto, bueno, ¿qué más puedo decir? Es un libro que me gustó muchísimo. Ay, gracias, pero ¿por qué atroz? Eso sí me impresiona. Porque yo creo que, aunque hay muchas personas que estamos más o menos acostumbrados a la soledad, de repente no deja de ser un poco atroz la soledad, ¿no? No deja de ser este silencio que te rodea y que de repente se vuelve extraño y se vuelve contundente. Pues sí, pero es un silencio necesario. Sí. O sea, porque si no hay ese silencio, si uno no se comunica con su propio silencio, no es capaz de observarlo ni de verlo. O sea, yo creo que parte también de mi espíritu ha sido como aceptar la soledad. Nacemos y nos morimos solos, o sea, no hay, no hay vuelta de hoja, ¿no? Aceptar esa soledad que a veces es una cosa muy tremenda, ¿no? Y pero a la vez en la aceptación de esa soledad hay la aceptación de un silencio esencial, o sea, de un silencio esencial que es el que te permite escuchar y escuchar, porque si te estás yendo continuamente por lo que te dicen, por el murmullo, por todo lo que lees, en fin, también te pierdes, ¿no? Entonces, yo tengo, o sea, sí fui una niña un poco sola, o sea, y bueno, lo que cuento es una especie como de desamparo que es una herencia de desamparo que también vivieron mis papás en la infancia por el exilio de la Guerra Civil Española, y pero de alguna manera es asumir ese desamparo y esa soledad y entender que esa soledad también tiene una parte beneficiosa que te permite estar contigo, que te permite tener cierta introspección de ti y que te permite también mirarte a ti y mirar a los otros. O sea, hay algo en ese silencio. Yo sí creo que casi todos los escritores somos como una especie de desamparado. En realidad, o sea, si uno empieza a ver a los diferentes escritores, por ejemplo, y esa necesidad por ejemplo, estaba pensando en cuán desamparado debía ser un poeta como Walt Whitman, ¿no? Por ejemplo, para tenerse que llenar del mundo de esa manera, ¿no? Tan telúrica, ¿no? Y ¿cuántos escritores son así, ¿no? O sea, no sé, estaba pensando en muchas obras del propio Proust, ¿no? Que bueno, cuenta al principio, ¿no? Esa necesidad terrible de que su mamá le diera las buenas noches, ¿no? Que yo me burlo ahora con mi perro, que el perro quiere que le dé las buenas noches. Antes de dormirse quiere que yo, entonces, ya uno de los entrenadores, como yo lo consentía mucho, le había puesto Proust. Y yo creo que es como Proust, como el personaje de Proust. Y pero sí, yo creo que en la literatura en general hay un gran desamparo humano que llenar, y la manera de llenarlo es asumiendo esa soledad esencial que bueno, pues que es muy dolorosa, casi todos, ¿no? Que es muy dolorosa, como dices, en casi todo, pero que hoy en día, por otra de las cosas que mencionabas en este asunto de psicoanálisis y demás, todos quieren hacerlo a un lado. Y yo me acuerdo que alguien decía hace muchos años,
En Argentina hubo esta moda, que creo que continúa. Todos se psicoanalizaron, Sí. todos menos Borges. Entonces saquen conclusiones. Borges no se psicoanalizó, sí. Entonces, Es curioso. sí, No lo había pensado. es muy curioso. Sí, pero en Borges como que está muy presente ese niño solitario Sí, claro. que está todo el tiempo buscando en qué entretenerse y con qué divertirse y qué hacer y apasionado del mundo, ¿no? Pues sí, ¿no? Y luego todavía más solo, ya quedar ciego, ¿no? Porque Pues de una sí. manera quedas en una barrera que ya no Pues hay claro manera que de no hay evitar. manera de evitarla, ¿no? Y que la compañía del lenguaje se vuelve esencial, ¿no? Esencial. Sí, y sí, yo creo que parte de nuestro gran problema, además de la empatía humana, esto que estamos viviendo ahora ampliamente, Uh-huh. es como tú dices, esto no convertir, aceptar las verdades duras de la vida Uh-huh. y no convertirlas en una especie como de drama psicológico barato, ¿no? Sí, o de que existe una receta universal para alejar algo que de alguna u otra manera sería como por ahí, llegando a un lugar común, como los demonios propios, ¿no? O sea, nadie puede resolver o entender o concientizar mi soledad más que yo. Claro, claro. Y pues claro, por supuesto, ¿no? Pero hay también ese espíritu, hay ese espíritu. Lo que pasa es que en eso se ha creado como todo un sistema ideológico, ¿no? Donde ciertas cosas que, por ejemplo, que en la Edad Media se asumían de una manera cruel y real, ¿no? No sé, en el mundo indígena, prehispánico, no sé, estaba pensando en la antigüedad, ¿no? Donde ciertas cuestiones humanas, independientemente de la religión, eran aceptadas de una manera muy dura, ¿no? O sea, y de una manera muy cruel y dura, ¿no? Y ahora como que nos hemos creado como cojines en los cuales tendernos y soñar, como en las películas, ¿no? Pues no moriremos, ¿no? Si sigo viendo películas hasta el final, y series hasta el final, pues no moriré. Si sigo leyendo novelas hasta el final, pues no moriré. Y y si sigo, como mi papá decía, mi papá que de Universidad era que, que escribió un libro que tiene una frase de Truffaut que dice, el cine es mejor que la vida. Mi papá decía, yo cuando muera quisiera nada más ver qué pasó. O sea, poderme despertar y decir qué pasó y que me contaran más, ¿no? O sea, yo creo que esa es la función de las historias que nos contamos, ¿no? Finalmente, todas estas historias a propósito de la soledad, todos estos intentos de explicación, son nuestra manera de sobrevivir, de atenuar lo que es muy duro de la existencia humana. Exacto. El sentirnos acompañados cuando no lo estamos. Pues sí, claro, ¿no? Claro. Alicia, además de la librería Bonilla, ¿dónde consigue la gente tu texto? Pues creo que lo han conseguido en el Mercado Libre, Okay. en Amazon. Okay. Y ¿por qué? Porque una amiga mía que vive en Inglaterra lo acaba de conseguir. Sí, Okay. O sea que se consigue. Sí. Y yo lo he visto anunciado. O sea, no sé si se me aparece a mí anunciado en un montón de lados, no sé si porque soy yo y es mi computadora, o porque en efecto lo están anunciando. No, sí se está promocionando, pero
pero si te sale en tu computadora seguramente es porque eres tú. El algoritmo así lo manda. ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo Facebook. Ok. Facebook te encuentran como Alicia García Bermúdez. Sí, sí. Aunque se cayó el Facebook anteayer, y yo creía que ya no recuperaba mi cuenta porque no me dejaban. Yo soy muy feliz porque se cayó. Yo soy enemigo. Fíjate que yo no soy enemiga porque yo siento que sí he hecho un buen uso del Facebook contra el uso que hacen muchos de las redes sociales, que las usan para pelearse y agredirse, y que no hay o sea, yo he tratado de que mi muro de Facebook sea un lugar de comunicación, de encontrarnos con las cosas que nos gustan, que son los textos, los poemas, los chistes buenos, las buenas reflexiones, las fotografías padres. Y entonces yo sí creo que es un lugar de compañía, que es muy útil para la gente mayor ahora, y hay que hacer buen uso de él, simple y sencillamente, ¿no? O sea, y por fortuna, bueno, la gente como yo sí puede hacer buen uso de él. Yo, por ejemplo, leo mucho los journals científicos y veo noticias que me gustan, que me apasionan, de Nature, en fin, y ahí las pongo, ¿no? O cosas así, o veo un documental sobre los neandertales que me gusta y lo pongo para que la gente lo vea. Y yo sí creo que en ese sentido sí sirve, porque tiene que ser un punto de encuentro. Yo creo que los puntos de encuentro también están en las redes, no en Facebook. Y luego te cuento. Si no. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, hoy ex, como @cernícalo. Y les recuerdo que tengo un podcast que pueden encontrar en Spotify o en cualquiera de las plataformas de audio que se llama Una charla como cualquiera. Muchas gracias, como siempre, a André Ursúa y a Yadostar por la producción de este programa, este episodio más de Charlas en la Librería Bonilla. Y los espero la próxima semana con otro autor y otra historia que contemos sobre libros como el día de hoy. Alicia, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy interesante. Sí, qué pena que no pude leer ningún poema ni nada. Pero pues sí, pero ¿sí puedo? Sí. Les voy a leer que a muchos les llama la atención. Luchábamos por festejar la Navidad, insistíamos en poner el árbol y un nacimiento en cuyo pesebre siempre dormía un gato. Lo único que lográbamos era comer pan dulce con chocolate y jugar dominó. No había cena. Había una comida el 25. Todos la festejaban, ¿por qué nosotros no? Que éramos ateos, respondían, pero nosotros, sus hijos, podíamos ser como todos y quizá algún día ese Dios vendría a socorrernos. Nuestra madre se paró en el balcón, se fumaba un cigarro, esperando de nuevo ver el ojo. Sí, a ver, les leo otro del final. Que tú decías que era muy... A ver. Pienso en el otoño de estos árboles, en cómo se deshojan. Ha de ser delicioso desnudarse y después reverdecer. Cuando barro las hojas del patio, siento también que me deshojo
que mi tronco, como el palo de escoba, terminará ligero y dispuesto a vivir un año más. No echo a la basura todas las hojas. Dejo un montón para que hagan tierra en la jardinera. Es también mi manera de hacer tierra y no quedarme en el aire creyendo que es eterno este vaivén que limpia las baldosas. En el primero, la epifanía se vuelve el ovni, ¿no? Claro. Y en el segundo, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo de repente, a pesar de los primeros poemas, en los finales, prefieres hablar del tronco y de las ramas que de las raíces, ¿no? Pues sí, porque es ir de un lugar al otro, ¿no? Exacto. O sea, el mundo es muy amplio, mucho más complejo y complicado de lo que pensamos. Yo creo que gracias a Dios. Sí, sí. Ok. Ok. Alicia, muchísimas gracias. No, Qué gustazo. Okay. Y a todos ustedes, como les había comentado, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.